Mi abuelo, Roger, ha estado enfermo durante algunos años. En este momento, apenas puede levantarse de la cama y necesita ser monitoreado casi todo el tiempo. Los médicos le dieron menos de un año de vida al comenzar el año, y no son del tipo que se equivoca en algo tan serio. Nos dijeron que si llegaba a fin de año sería un milagro, pero curiosamente, esto no lo puso triste. Siempre ha sido una persona positiva y cariñosa, y su cambio repentino ha sido sorprendente. Desde que era niño, mis abuelos me han criado. Mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeño, así que no tengo recuerdos de ellos, solo los he visto en fotos. Mis abuelos me dieron una gran vida, pero decidieron no incluirme en su patrimonio porque querían que aprendiera a no depender de su riqueza. Pagaron por todo lo que necesitaba, pero no me dieron un estilo de vida lujoso. Creo que fue una decisión excelente, ya que me enseñó el valor del dinero y del trabajo duro. A pesar de que algunos familiares me consideran desafortunado por no tener acceso a la fortuna, eso nunca me ha importado. Antes de que su salud empeorara, tenía planes de vivir solo. Mi abuela falleció hace unos 4 años, y poco después me mudé a la universidad. Aunque no quería dejar a mi abuelo solo, él sonrió y me animó a ir, diciendo que ya había vivido lo suficiente como para estar triste por mucho tiempo. La única tristeza que sentía era porque siempre le había dicho que él debería irse antes que ella, para no tener que despedirse. Esa conversación fue a la vez dulce y triste. No obstante, después de graduarme y comenzar a trabajar como pasante, volví a casa para cuidar de él, cuando su salud se deterioró. Aunque él no quería que lo hiciera, yo insistí. Cambié de trabajo y me mudé cerca de él. Desde entonces he estado a su lado, cuidándolo. Sin embargo, he notado que muchos familiares solo aparecen cuando hay algo que ganar. Se preocupan por su riqueza más que por él. Muchos dependen de su dinero, pero no lo visitan con frecuencia. Desde que su salud comenzó a declinar, han surgido más familiares que fingen preocuparse. Lo triste es que varios, incluido mi tío, mienten y le roban dinero. He sido testigo de esto, pero nunca se lo he contado a mi abuelo, porque sé que ama a todos por igual, y no le importa si algunos son deshonestos. Un día, regresando del trabajo, escuché a mi tío Jim y a mi tía Sophie discutiendo sobre cómo podían parecer más importantes y cariñosos que los demás. Les dije que lo único que necesitaban hacer era preocuparse de verdad por su padre, que no viviría mucho más. Jim se enojó y me recordó que yo también quería lo mismo. Le aclaré que no era cierto y que el abuelo siempre había sido justo con todos. Sin embargo, muchos en la familia sienten celos de la relación que tengo con él. Algunos incluso han intentado incriminarme, pero el abuelo siempre ha confiado en mí. Por eso me sorprende su comportamiento en los últimos 2 meses. Todo comenzó cuando tuve que viajar por unos días. Intenté pedir a un familiar que lo cuidara, pero me dijeron que todo estaría bien. Al volver, noté que mi abuelo estaba grosero conmigo. Me pidió que no lo visitara. Nunca había visto a mi abuelo actuar así conmigo. Al día siguiente, volví a intentarlo, pero él seguía enojado y no quería hablar. Cuando insistí, me echó y cortó la relación. Sorprendido, contacté a mi tío, sospechando que él o algún otro familiar podía ser responsable. Pero descubrí algo aún más extraño. El abuelo había decidido alejarse de toda la familia. No quería hablar con nadie. Mi tío Jim pensaba que yo había tenido algo que ver con esto. Cuando mi tío Jim se enteró de que a mí también me había cortado, se quedó sin palabras. Me preguntó si el abuelo había perdido la cabeza, pero eso no podía ser cierto, ya que estaba siendo monitoreado casi las 24 horas del día. Si algo importante hubiera sucedido, yo me habría enterado. Pregunté a todos los que trabajaban en casa de mi abuelo, pero nadie tenía idea de qué había desencadenado su extraño comportamiento. Sin embargo, eso no era lo peor. Ayer logré hablar con mi abuelo, y lo que me dijo aún resuena en mis oídos. Desde que me cortó, he intentado que hablara conmigo, pero él seguía rechazándome, diciendo que no quería verme. Ayer, finalmente me dejó entrar en su habitación. Le pregunté qué estaba pasando y cómo podía ayudar, y me dijo que estaba cortando a todos porque le daba la gana. Afirmó que no quería una familia así. Le recordé que hace 2 meses quería a todos por igual, pero él me respondió que ese sentimiento había cambiado. Intenté razonar con él, diciéndole que éramos su familia, pero él me miró con seriedad y me dijo que ya no nos consideraba como tal. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas. Le pregunté si estaba perdiendo la cabeza, y él simplemente dijo que estaba bien
y me echó de nuevo. Antes de que me fuera, me advirtió que les dijera a todos que nadie recibiría su herencia. No le he contado esto a nadie, porque sé que se volverían locos. No entiendo qué le pasa a mi abuelo, ni cómo manejar esta situación si no hay una condición física que lo esté provocando. Creo que su comportamiento podría estar relacionado con el hecho de que siente que su vida se está acabando. Es difícil saber lo que pasa por su cabeza en este momento, y nadie en la familia ha pasado por algo así para entenderlo. Han pasado meses desde mi última publicación, y he querido agradecerles y actualizarles, pero a veces la vida te mantiene ocupado. Lo hago ahora, aunque lamentablemente esta actualización no es positiva. A pesar de lo que me dijo mi abuelo, seguí intentando entender qué estaba pasando. Me rompió el corazón escuchar todo lo que dijo, pero no podía rendirme con él. Lo amaba demasiado, así que seguí intentándolo, pero él se negaba a dejarme entrar en casa. Después de nuestra última conversación, la salud de mi abuelo empeoró día tras día, y me preocupaba que no le quedara mucho tiempo. Cuando mi tío Jim se enteró de que el abuelo no iba a dejarle nada a nadie, ni siquiera a mí, decidió contárselo a todos. Cuando hablamos sobre esto, le pedí que mantuviera el secreto un tiempo, ya que en realidad no sabíamos si era cierto. Él me dijo que el abuelo mismo había confirmado que nadie recibiría nada y me preguntó si era mi obra. Le aseguré que no tenía nada que ver con eso y que solo trataba de calmar a mi abuelo y devolverlo a la normalidad. Rogué a Jim que no se lo dijera eso a nadie, pero él hizo lo que quiso. Tan pronto como mis familiares codiciosos se enteraron, se volvieron locos. Algunos se negaron a creerlo, mientras que otros fueron directamente a ver al abuelo a suplicarle, ya que para ellos no habían hecho nada malo. Pero rápidamente descubrieron que el abuelo no iba a cambiar de opinión. Muchos de ustedes me preguntaron si estaba preocupado por la herencia. Como he mencionado antes, nunca me ha importado mucho el dinero, ya que me criaron para ser autosuficiente. Desde que terminé la universidad, no he usado ni un céntimo del dinero de mi abuelo, así que la herencia no significa mucho para mí, pero sí para mis familiares. Intentaron hacer que el abuelo cambiara de opinión, pero fracasaron. En unos 2 meses se dieron cuenta de que no había forma de que él cambiara de parecer. Mi tío Jim seguía pidiéndome que hiciera algo, pero le expliqué que ya había intentado todo para acercarme a él y que no funcionó. Estaba convencido de que con el tiempo, la rabia de mi abuelo se disiparía y volvería a ser el mismo. Así que esperé, pero no hubo cambios. Anoche falleció mientras dormía. Ni siquiera pude despedirme de él. Aunque ya sabía que mi abuelo no iba a vivir mucho más, había estado preparándome para vivir sin él desde hace un tiempo. Sin embargo, no tenía idea de que ni siquiera tendría la oportunidad de decirle adiós. Es un poco irónico que todos los demás familiares estuvieran mucho más devastados que yo al enterarse de su muerte. Aquellos que nunca se preocuparon realmente por él estaban en lágrimas, pero no por la pérdida de mi abuelo, sino porque habían perdido su riqueza. Estaban más tristes que yo, pero por razones equivocadas. Es evidente que el abuelo no cambió de opinión antes de morir. Por lo que he escuchado, dejó toda su fortuna a varias organizaciones benéficas, lo cual es realmente admirable. Solo desearía que hubiera vuelto a ser normal, al menos en los últimos días de su vida. Realmente quería hablar con él y recibir algunos consejos antes de que se fuera. Odio que nuestra última conversación fuera una pelea donde me dijo que ya no era su familia. Me duele solo pensarlo. Ahora estoy preparándome para el funeral, pero ninguno de los miembros de la familia quiere ayudar. Todos están enojados con mi abuelo, y de algún modo entiendo por qué, pero espero que lo perdonen y ofrezcan su apoyo. Extraño tanto a mi abuelo. Ojalá hubiera podido convencerlo de que me dijera qué estaba pasando. Con esta actualización no me he tomado tanto tiempo en regresar. Han pasado 2 días y el funeral es mañana. El único problema es que ninguno de los miembros de mi familia asistirá. Están tan enojados con el abuelo que ni siquiera quieren ir a su funeral y mostrar un poco de respeto. Después de mi última actualización, estuve muy ocupado organizando el funeral. Y créanme, fue realmente difícil. Fue especialmente duro, porque ninguno de los miembros de la familia estaba dispuesto a ayudarme. Tuve que hacer la mayor parte de la planificación y el trabajo yo mismo, con solo algunas personas contratadas para ayudar. Llamé una y otra vez, pero todos se negaron a hacer algo por el abuelo. Para ellos, él era el demonio que los dejó sin nada. Desde el principio,
Sabía que la mayoría de los miembros de la familia no sentían mucho amor por mi abuelo, pero esta muestra de que solo estaban interesados en su dinero es demasiado evidente. Mi abuelo es la razón por la que todos tienen vidas cómodas, pero han dejado de preocuparse por eso y solo se enfocan en la herencia. Aunque todos se negaron a ayudar o a asistir al funeral, había muchas personas que sí iban a ir. Mi abuelo era conocido y había hecho muchos amigos a lo largo de su vida. Con tantos amigos, quería que el funeral fuera un evento del que él estaría orgulloso. No tuve mucha ayuda, pero hice lo mejor que pude, y creo que el abuelo estaría feliz con lo que he organizado. Muchas veces hablamos sobre funerales, y siempre me decía que le encantaría que fueran de esta manera. No quería que fuera un evento triste, sino que deseaba que la gente lo recordara con alegría. Así será mañana. Todos sus amigos y personas que lo conocieron estarán allí, y los únicos ausentes serán sus llamados familiares. Creo que, para mi abuelo, su verdadera familia era la gente que asistirá mañana. Obviamente, no quería que eso sucediera. Llamé a mi tío Jim y le rogué que viniera al funeral. Le expliqué que era su propio padre y que merecía tener a su hijo allí. Él respondió que Roger ya no era su padre y que lo odiaba. Hablé con varios otros miembros de la familia y obtuve la misma respuesta. Todos odiaban al abuelo y no querían ir al funeral. Muchos me preguntaron si recibirían algo de dinero si asistían, y les dije lo que su abogado me había informado al organizar el funeral. El abogado me dijo que no recibirían nada, incluso si hacían esto. Les recordé que no todo se trataba de dinero. Como la familia ya sabía que el abuelo no dejó nada para ellos, no tenían razón para presentarse. Les rogué, diciendo que al abuelo le habría gustado ver a toda su familia en el funeral. Pero ellos dijeron que preferirían que no fuera así, que no querían tener nada que ver con ese hombre. Hice todo lo posible, pero no pude convencer a nadie para que viniera. Probablemente seré el único miembro de la familia presente en el funeral. Me siento realmente mal por ello, pero no puedo cambiar cómo piensan. Actualización 3. El funeral fue ayer, y tengo muchas cosas importantes que contarles. Ya deseaba poder sentarme a escribir esto. Durante la mayor parte del funeral, estuve muy ocupado, y tuve que encargarme de todo. Seguía deseando que al menos alguien más apareciera, pero no lo hicieron. Ningún miembro de la familia, excepto yo, asistió al funeral, pero muchas otras personas que querían y respetaban al abuelo sí estuvieron allí. Eso hizo que fuera un poco más llevadero, y me alegró ver a tantas personas preocupadas por él, hablando de él de manera positiva. Hice un pequeño discurso sobre cuánto lo amaba y lo que significaba para mí. También traté de justificar la ausencia de mi familia, cada vez que alguien preguntaba por ellos, pero por dentro estaba tan enojado, porque eso demostraba que nadie se preocupaba por él. Pero resulta que mi abuelo era mucho más inteligente de lo que pensaba, y eso quedó claro tras el funeral. El abogado de mi abuelo tomó el micrófono y dijo que tenía un anuncio que hacer. Reveló que, meses atrás, el fin de semana en que yo me fui por trabajo, el abuelo lo había llamado y le pidió hacer algo muy raro. Quería cambiar su testamento. El abuelo le pidió que modificara su testamento con la condición de que solo los familiares cercanos que asistieran a su funeral pudieran recibir su fortuna. La cantidad de dinero que dejó se dividiría igualmente entre todos los miembros de la familia que estuvieran presentes. Y si nadie asistía, todo iría a una organización benéfica. Un porcentaje de todos los bienes seguiría destinado a la caridad, sin importar cuántas personas asistieran. La razón por la que mi abuelo actuó así fue para descubrir quién realmente lo quería y quién no. Quería asegurarse de que su riqueza fuera para aquellos miembros de la familia que realmente se preocupaban por él. Cuando comprendí lo que había hecho, solo podía pensar en cuán bien había planeado todo esto. Me sentí un poco ofendido de que decidiera poner a prueba también mi amor por él. Quería poner a todos a prueba, pero podría haber sido un poco menos cruel conmigo. Mientras pensaba en esto, noté que todos me miraban, incluido el abogado. En ese momento, me di cuenta de que era el único miembro directo de la familia presente. El abogado, una persona en la que Roger confiaba, expresó que estaba feliz de no decepcionarlo. Luego, el abogado anunció que, como el abuelo quería, toda su riqueza se dividiría entre los familiares presentes. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que era el único que estaba allí. El abogado respondió: «Bueno,
Eso significa que no hay nada que dividir, ¿verdad? Todo lo que mi abuelo poseía es mío, o al menos era mío en poco tiempo. No podía creerlo, y le dije que no podía aceptar tanto dinero. Él me aseguró que eso era lo que Roger quería. En este punto, la noticia de lo sucedido se ha extendido, y creo que pronto todos los miembros de la familia se enterarán. Estoy bastante seguro de que pensarán que planeé esto o algo así. Aunque les supliqué a todos que vinieran, he apagado mi teléfono, porque sé lo que vendrá a continuación. Días y días de llamadas de familiares exigiendo su parte. Por último, mi abogado me dio una carta que mi abuelo me dejó, pero aún no la he leído. Estoy un poco enojado de que haya hecho todo esto, incluso conmigo. ¿Por qué no simplemente me dijo la verdad? Actualización 4. Tengo que ponerlos al tanto de lo que ha sucedido en estos 2 meses. Ni un día después de mi última actualización, todos ya se habían enterado y estaban tratando de contactarme sin parar. Tal como lo predije, mi familia pensaba que había usado algún tipo de truco para conseguir que me dejara todo. Ni siquiera intenté explicarlo, porque sabía que nadie iba a escucharme. Simplemente apagué mi teléfono. Unas horas después de mi última actualización, decidí leer la carta que mi abuelo me dejó. La primera parte hablaba de lo orgulloso que estaba de mí y del tipo de vida que quería que tuviera. Esa parte la guardaré conmigo. Después de eso, mi abuelo habló sobre cómo sabía que estaba enojado con él por hacer esto, pero que quería ser justo, así que decidió incluirme, aunque no tenía nada que probarle. Se disculpó por jugar con mi mente de esa manera y me pidió perdón por no dejarme decirle adiós. También me dijo que no quería que estuviera triste. Me dejó algunos consejos y subrayó que, sin importar cuántos otros miembros de la familia me pidieran dinero, nunca, bajo ninguna circunstancia, compartiera lo que había recibido de él. El dinero era para las personas que lo merecían, y aunque solo fuera yo, no quería que lo compartiera. Además, me pidió que me mudara a su casa, y explicó que había decidido alejarme de su vida durante sus últimos días porque no quería que yo dejara de vivir mi vida por estar siempre a su lado. No le gustaban las despedidas, y no quería tener una conmigo. Lloré mientras leía todas las cosas buenas que decía sobre mí, y al final me dijo adiós. Me deseó una larga y feliz vida. Fue una mezcla de felicidad y tristeza leerlo, actuar normal nuevamente, ya que había estado rogando ver algo así al menos antes de que se fuera. Al día siguiente, mi tío Jim fue la primera persona en confrontarme. Me preguntó cómo lo había hecho, y le respondí que no había hecho nada. Fue el deseo del abuelo, y él les dio a todos una oportunidad justa para obtener una parte de su fortuna. Le recordé que él y los otros miembros de la familia fallaron en la prueba. Eso lo enfureció. Le recordé que le había rogado a él y a muchos otros que ayudaran o al menos se presentaran al funeral, pero ellos fueron quienes rechazaron al abuelo. Luego le pedí que dejara de molestarme, y se fue. Otros miembros de la familia continuaron acosándome para que les diera dinero, pero yo seguí ignorándolos. Luego me mudé a la casa del abuelo, y la familia comenzó a presentarse día tras día, exigiendo lo que llamaban justicia. Les decían a todos que les había robado su legítima riqueza, manipulando al abuelo. Intentaron conseguir que otros amigos y familiares se pusieran de su lado para hacerme quedar como el villano. Hice que algunos empleados de confianza de mi abuelo realizaran una investigación sobre los miembros de la familia que habían robado al abuelo, y descubrí que eran muchos. Así que los eché de los trabajos que el abuelo les había dado, y dejé de pagar a cualquiera que aún estuviera recibiendo dinero de él. Corté a toda la familia de cualquier tipo de ayuda financiera que estuvieran recibiendo del abuelo, lo cual los hizo volverse aún más furiosos. Hicieron todo lo posible por luchar contra eso, pero no pudieron. Tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera, y solo hice esto para honrar los deseos del abuelo. No me importa el dinero. La familia intentó presentar una demanda en mi contra para reclamar algo de lo que creen que les corresponde, pero solo han perdido el tiempo. El abuelo se aseguró de que nadie pudiera quitarles el dinero a las personas que lo recibieron, pero no creo que haya pensado que yo sería el único. Hace una semana, muchos de los miembros de la familia, incluyendo a Jim, Sophie y otros, vinieron a rogarme ayuda porque no tenían trabajo ni a nadie que los apoyara y estaban en una situación muy mala. Prometieron hacer cualquier cosa si los ayudaba, asegurando que nunca volverían a robar de los negocios de la familia. En ese momento, decidí que el abuelo les ayudaría,
pero no de la manera que les haría felices. Les di trabajo, pero no los mismos que tenían antes. La mayoría de los miembros de la familia ahora trabajan en empleos pequeños que requieren mucho esfuerzo para que también entiendan el valor del dinero. No tuvieron otra opción más que aceptarlo, y ahora muchos de ellos están trabajando duro. Lo odian, pero no tienen otra opción. Y por supuesto, no les estoy dando dinero gratis. Las personas que robaron están trabajando el doble de lo que hacían antes por la misma cantidad. Creo que es una excelente idea. Actualmente están aprendiendo el valor de cada dólar ganado con esfuerzo. Y creo que al abuelo le habría encantado verlo. Solo espero haber podido honrar bien sus deseos. Dios, lo extraño tanto. Actualización 5. Esta es una actualización necesaria para contarles qué ha pasado con mis familiares en el último tiempo, especialmente los que obtuvieron trabajo de mí. Reconozco que no todos estaban felices de que les diera empleo a personas que no se lo merecían, pero esto era parte de un plan mayor que ahora ha demostrado su valor. Además, si alguno de los familiares demostraba su valía como trabajadores, incluso en puestos que no eran la gran cosa, podrían haberse redimido. Era su oportunidad, pero como ya puedo adelantar, no fue el caso. Siempre supe que mis familiares iban a mostrar su verdadera naturaleza, y tarde o temprano lo fueron haciendo. Algunos renunciaron al poco tiempo. Supongo que esperaban recuperar sus antiguos empleos, pero nunca les prometí eso, solo la enseñanza del trabajo duro, así que renunciaron para buscar otras oportunidades. Sin embargo, aquellos que han encontrado trabajo no están mucho mejor de lo que estaban antes. Otros ni siquiera han conseguido algo. El resto ha sido despedido. Actualmente no hay ningún familiar trabajando en este momento. Los motivos del despido son intentos de robo nuevamente, aunque esta vez había ojos por todas partes cuando lo intentaron. Se tomaron medidas rápidas e incluso se ha demandado a estas personas, así que se han ido de sus trabajos, quedando en una situación aún peor que antes. Estos familiares que necesitaban dinero ni siquiera pueden trabajar honestamente, ni aunque sus vidas dependieran de ello. Esa prueba de mi abuelo ahora tiene más sentido, porque si hubiera dejado dinero para ellos, ahora serían un grupo de personas con derecho y mucho tiempo libre.